Bueno, amigos de Pregúntale a Tito, hoy tenemos la oportunidad de iniciar una ronda de programas, por así decirlo, orientados a lo que yo he llamado el retorno vino tinto. Y el marco que genera este tipo de conversaciones que vamos a tener hoy es un poco entender las oportunidades que se abren en Venezuela con los cambios, digamos, positivos que está teniendo el país desde el punto de vista de retorno de inversión y de oportunidades en distintas áreas. Pues. En este sentido, pues hoy he invitado a un gran amigo de infancia, compañero, hermano de toda la vida, el doctor Alejandro Montero, que nos acompañe un poco para como digamos, dentro del objetivo de lo que es el canal, es generar conocimiento, para que a través de ese conocimiento nos conectemos, los inversionistas que están fuera de Venezuela, los venezolanos que estamos fuera de Venezuela y a lo mejor queremos hacer inversiones en Venezuela, o cualquier persona que esté pensando, digamos, en posibilidades de inversión en las distintas áreas que hay en el país en este momento, ¿no? Entonces, en ese sentido, hoy he invitado a Alejandro Montero, quien es amigo, es abogado, administrador, contador, o sea, tiene yo creo que un conocimiento bastante amplio para poder ayudarnos a ti que estás ahorita en tu casa viendo este programa, pensando en cuáles son las correctas decisiones, o mejor dicho, cuál es el contenido que necesitas para tomar decisiones financieras, de inversión, legales, etcétera, para lo que pueda ser tu retorno o para lo que pueda ser tu inversión en Venezuela, ya que creo que Venezuela, como preámbulo, pues es un gran país. Los que estamos fuera hemos evaluado el excelente nivel de demanda de servicios que hay en Venezuela, el excelente mercado que es Venezuela para cualquier industria, y bueno, qué bueno poder comenzar hoy con alguien que tiene un background bastante integral, ¿no? Alejandro, un poco como te digo, pues este podcast lo que tiene como objetivo es que la gente te conozca, que la gente vea tu trabajo y de alguna manera pues conectarnos, ¿no? O sea, yo propongo en este sentido es, como me pasa a mí, pues cada vez que tengo una duda en el tema legal, económico, administrativo, pues te llamo para pedir alguna consulta, ¿no? Para poder pedir apoyo en cualquier decisión que se tenga que tomar en el tema de Venezuela. Y bueno, el objetivo hoy es que, como te repito, la gente te conozca. Y ahí la primera pregunta, ¿no? Y es un poco que hables de ti, cuál es tu background, cuál es tu formación y presentarte ante la comunidad de Pregúntale a Tito. Pues. Bueno, Tito, buenas noches. Aquí estamos en Caracas. Digamos que bien interesante tu programa. Estuve revisando tu podcast y viendo lo interesante que es. Gracias por la oportunidad que me das. Y bueno, y la gran amistad que nos acompaña durante tantos años. Bueno, Tito, estamos aquí en Caracas, en Venezuela, pleno centro de Caracas. Tengo mi oficina y bueno, mi formación académica es administrador, como tú lo has dicho, abogado y contador público. Pertenezco ahorita, para serte sincero, a la primera promoción que hace un doctorado en contaduría pública en este país. Ninguna universidad lo iba a hecho. Entonces, digamos que me acompañan en este caso las máximas autoridades en materia contable de este país. Ya me presidente de la Federación de Contables de Venezuela, el doctor Veloz, y lastimosamente la semana pasada falleció su papá, y bueno, si este podcast lo llega a ver, mi sentido pésame para él y toda su familia. Adicionalmente a ello, bueno, pertenezco a ese grupo importante de presidentes de los distintos colegios de abogados de Venezuela, incluyendo el presidente del Colegio de Contadores de Miranda, que es mi gran amigo Ricardo Ruete, y grandes compañeros también que se manejan en esa área contable. En la parte legal, bueno, tú sabes que yo tengo muchísimos años en el ejercicio, soy egresado de la Universidad de Santa María. Digamos que tenemos ese background metidos en todos lados durante tantos años. Y bueno, en la parte contable, en la parte administrativa también tengo muchos años llevando empresas desde muy joven, Tu papá, que de paz descanse, también falleció el año pasado y llevó contabilidad durante mucho tiempo. Y bueno, aquí estamos, Tito, en pleno centro de Caracas, como te dije, de Caracas. Tengo mi oficina y en este momento dispuesto a compartir contigo un rato este podcast, digamos, a los fines de compartir un poco los escenarios que hay. Si en algún momento quieres, digamos, que profundizar unos temas, estamos abiertos, inclusive en algún momento, a compartir en otras oportunidades, en otros momentos, algunas áreas que pudieran quedar con algún tipo de vacío. Quiero decirte, y quiero ser bastante sincero desde un principio, acuérdate que estamos en Venezuela, allá en Estados Unidos, y de alguna manera tengo que ser muy cuidadoso con el tema a los puntos que te puedas referir, porque no quiero generar
en algún momento sentimientos encontrados, ¿no? Que vaya a Sí, existir de alguna manera. De hecho, este podcast, sinceramente, creo que lo que busca es contribuir, ¿no? Este podcast, como tú lo dijiste hace poco, nace de una pregunta que le hice una vez a mi hija, ¿no? Y era que qué opinaba ella de cuál era su plan. Y de hecho esa es la primera pregunta a la cual voy a abordar, pero fundamentalmente es que apartemos un poquito los extremismos y busquemos construir, porque yo creo que el objetivo de este podcast es que cada uno aportemos de tus talentos para poder construir un proyecto que puede ser de país, que puede ser de empresarial, o que como siempre lo hicimos cuando éramos más jóvenes, cuando éramos los panas de la playa, coño Alejandro, ayúdame con esto, tú me preguntabas tal cosa de tecnología, yo te preguntaba cosas legales, tú me ayudabas en la parte contable, o sea, eso en este mundo, de este lado de la frontera, no existe. O sea, aquí tener un amigo abogado, imposible. Yo no tengo ningún amigo abogado en Miami, un amigo médico, un amigo contador, eso no existe. Entonces, partiendo de eso, la primera pregunta a la que voy, y un poco orientado por lo que te decía de Ana Paula, cuando yo le pregunto, hija, ¿y cuál es tu plan? No sabía, no tenía idea. Y de ahí, de hecho, y preparé inclusive un material para niños que algún día lo conversaremos, pero me he enfocado más al tema empresarial. O sea, yo creo que es súper importante, y más para los que vivimos esta transición de migración, que lo que yo pudiese generalizar, tal vez, digamos, sesgado por lo que fue mi experiencia, es que la gente que se vino con 1 millón va regresando mínimo con la mitad. El que se vino con 500 va regresando con 250, y cuidado, y si no, mucha gente va regresando con 0 capital. O sea, más allá del monto, a lo que quiero llegar es, entonces, que esto, que para mí empezó como un tema de, bueno, un plan, que era un plan, que un niño no lo sepa, no hay problema, porque tiene guías que podrá tener, pero nosotros que ya hemos rodado, que somos padres de familia, de los cuales inclusive el nivel de divorcio es brutal. Entonces una familia que se vino unida ahorita regresan 2, o a lo mejor 4, o a lo mejor muchos más, deben tener claro que ese proceso de planificación es importante. Y de ahí que esta primera oportunidad de que tengamos un bosquejo general contigo, alguien que está formado en 3 áreas importantes, como lo es administración, legal y contable, son 3 de los pilares, yo diría, súper importantes para esta toma de decisión o para esta planificación que hay que tener. Entonces, este programa, de hecho, ha tratado de empujar mucho el tema de planificación, al punto que tenemos un curso gratuito para la gente que quiera hacer su business plan. Se entra en la comunidad, ve el curso y por lo menos vas a tener una estructura para poder calcular tu modelo de negocio que quieras, digamos, arrancar en este país o en el que sea. Entonces, mi primera pregunta hacia ti, Ale, va un poco orientado al tema de planificación. ¿Qué opinas de la planificación y cómo, digamos, eso puede impactar esos 3 aspectos que son tu fortaleza: la parte contable, la parte legal y la parte probablemente administrativa? Tú sabes que yo te puedo dar un ejemplo bien sencillo. Primero, tú sabes que yo en el año 1999, tuve la oportunidad de irme a Estados Unidos. Tuve, digamos que 5 meses, me volví a Venezuela por un tema legal, el tema del famoso visado ese que manejan las personas. Me fui 5 meses, me volví otra vez a Venezuela, me volví a ir 5 meses, y te voy a decir una cosa, Tito. Yo comprendo totalmente el comentario que hace desde un principio, que qué difícil es conocer a un contador, qué difícil es conocer a un abogado, qué difícil es conocer. Te digo todo esto porque yo me pasé por todos esos escenarios en el año 1999, inclusive estando en Estados Unidos ya en el año 2000, cuando hubo la famosa vaguada en La Guaira, ya yo estaba en Estados Unidos. Entonces, ¿qué pasa? No existía la fortaleza de poder, de verdad, para serte sincero, tener algún tipo de escenario fijo al que uno pudiera más o menos enfocarse, sino que el trabajo, las personas que están afuera, yo lo reconozco, o sea, es un tema bien complicado de trabajo duro, es un trabajo duro, Tito. ¿Por qué te hago referencia a esto? Porque evidentemente yo mismo lo hice,
el que trabajes un trabajo y tengas un part-time, el que trabaje casi que un fin de semana también adicionalmente buscando casi que un tercero para poderte mantener. Entonces, ese comentario mío es bastante apropiado porque tú necesitas a alguien que esté aquí en Venezuela que, digamos que no es que se devolvió, sino que dijo, pues yo estoy cansado, Tito, para serte sincero, de descargar camiones. Un ejemplo, yo tengo una formación académica que pudiera de repente triunfar en Venezuela. Lo que pasa es que para nadie es un secreto a voz populi, de alguna manera, el tema en Venezuela con respecto al tema empresarial. Nosotros en los últimos años, Tito, ha surgido de verdad demasiadas digamos, controversias, o digamos que la parte estructural con respecto al tema país ha sido bien complicada. Entonces, bien complicado, ¿cómo? Porque evidentemente yo he tenido muchísimos clientes que ya hoy en día o desaparecieron o inclusive se fueron de Venezuela, porque lo vieron muy complicado. Eso es un tema que pudiéramos manejarlo inclusive en materia tributaria. Tratemos de enfocarlo un poquito al tema de planificación. O sea, imagínate que tú le estás hablando ahorita a alguien que está en Venezuela, o en la universidad, pues, donde tú das clases, o a Tito Márquez, que está en Venezuela, o hablemos de Emilio, que está en España, amigo nuestro, o el otro que está en Australia, o aquel que está en Miami o en cualquier parte del mundo y quiere invertir en Venezuela. El tema de planificación, ¿cómo lo ves tú, Alejandro Montero? A ver acá, primero para que entremos en contexto. Originalmente siempre debes empezar por la constitución de una empresa. Inclusive te voy a hacer un comentario. Digamos que mi trabajo de grado, cuando hice el doctorado, hablaba con respecto al tema de la auditoría forense. ¿Por qué hago referencia a esto? Porque el tema de la auditoría forense, digamos que la base medular de todo es con quién me voy a asociar para constituirme desde un inicio, desde el principio. Porque ¿qué es lo que sucede? Tú te puedes venir a Venezuela con una tremenda idea y tratar de manejarla aquí en Venezuela. Ahora, ¿cómo la manejo? ¿Con quién la manejo y con quién me asocio? Ese es el primer punto. ¿Con quién me asocio? Ok. Te voy a decir como lo dicen los expertos. Mientras tengas una idea, ya tienes más de la mitad del camino recorrido. Ponte que te traes la idea a Venezuela. Ahora, ¿qué pasa en Venezuela? Venezuela originalmente existe lo que se llaman las famosas compañías anónimas, las sociedades anónimas, las famosas cooperativas que de alguna manera ya han mermado en Venezuela, pero existen los grandes emprendimientos hoy en día, que son las famosas pymes. Esas famosas pymes, que son empresas que son constituidas, digamos que más perfiladas a la parte, digamos, popular, digamos que a la parte de iniciación, a la parte de emprendimiento. Vamos a manejarlo desde ese punto de vista. ¿Por qué te digo esto? Porque existe, digamos que una parte noble con relación a esa modalidad, que es que existe 2 años de gracia que te dan a ti con relación a ponerte al día administrativamente, tributariamente. O sea, que si yo te voy a hacer una supervisión con respecto al emprendimiento que tú tengas aquí en Venezuela, tienes 2 años para ajustarte. No es lo mismo manejar una compañía anónima donde yo he tenido compañías, y desde el momento cero, desde que tienes que tramitar, ya sacas tu registro mercantil, tienes que tramitar el RIF, que tienes que inscribir en Seguro Social, que tienes que hacer todo esa parafiscal, que eso, inclusive, Tito, pudiera ser un tema más adelante o en otra oportunidad donde pudiésemos profundizar. Pero entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Tienes que tener la idea. Llega a Venezuela con una idea. Venezuela está, inclusive, yo que me he quedado aquí en estos pocos de años, Tito, Venezuela es todavía hasta un país virgen. ¿Por qué virgen? Porque nosotros tenemos carencias de todo. Algunos han tenido la oportunidad de invertir, que han gozado cierto capital, otros han tenido la buena suerte, de alguna manera han logrado ubicar un crédito que les ha ayudado. Pero en esencia, ahora es que estamos comenzando en este país prácticamente. Entonces, aquellas personas que están fuera de Venezuela, ¿cómo voy? Pudiese recomendar una pyme, un ejemplo, más o menos como estructurando algo. Que yo tengo una empresa como la tuya, que está constituida en Estados Unidos. Bueno, constituyete entonces con la anónima, mándame toda la información, vamos a ver cómo nos manejamos con respecto a ello. Ya tú tienes un local, el tema parafiscal, el tema tributario nacional, el tema municipal, es un tema bastante fuerte en Venezuela, porque ahí se está dejando mucho impuesto. Tanto es que para nadie es un secreto que estamos a la espera en este preciso momento el tema del aumento salarial a partir del 1 de mayo. Entonces, ¿qué pasa?
tú te vas a venir, o sea, tú estás pensando en devolverte a Venezuela, ¿qué monto, cuántos empleados puedo tener? Tú puedes tener desde un empleado, inclusive no tener empleados, pero ¿qué está sucediendo? El tema tributario es tan delicado hoy en día, el tema parafiscal es que te deja prácticamente una gran parte de tus ingresos, prácticamente allí. Entonces, ¿qué está sucediendo? Aquí en Venezuela se está manejando, para que tengas una idea, Tito, de una disminución del IVA para paliar de alguna manera con respecto del 16%, bajarlo a un 10%, para poder más o menos manejar un tema con respecto a un ingreso a los trabajadores, pues en este caso, que digamos que los que estamos golpeados, porque anteriormente tú podías manejar unas cifras bien interesantes con respecto a los profesionales. Mira, yo voy a cobrar $5,000, $8,000, $10,000, $15,000 al cambio en bolívares, este tipo de cosas. Hoy en día ese tipo de montos prácticamente ha dejado de existir. Sí, esos montos. Si quieres, hay unas preguntitas técnicas que te tengo, pero no hemos ido como que ya directo a la materia. Quisiera tocar unas cosas más que tienen que ver contigo, para que la gente, digamos, conozca quién es Alejandro Montero, ¿no? Y tiene que ver, por ejemplo, que de hecho vamos a tocar ahora más adelante, dos cosas para que no se nos olviden. La primera, el tema de la inamovilidad laboral, que fue un tema que yo lo viví cuando tuve empresa en Venezuela. Y este tema de cuánto puede ser los costos periódicos mensuales de una compañía para alguien que esté evaluando eso. General, ojo, eso lo vamos a tratar de ver puntual porque vamos a hacer un programa de eso. Y qué bueno que lo estamos hablando. Pero en todo este tiempo digamos que has estado en el país como persona, como profesional, yo he visto que te has mantenido, que has estudiado, que te has seguido preparando, que has estado dando clases. ¿Qué te ha inspirado en este periodo de años tan complicados que han habido en Venezuela? Bueno, ¿qué me inspira, Tito? Que yo soy, como se dice, venezolano de pura cepa, y me disculpa mi lenguaje coloquial. Siempre he creído enormemente en Venezuela. Más, inclusive, mis hijos nacieron en Venezuela, mis hijos están en Venezuela, estamos, digamos que por los momentos, sigo confiado en que los cambios que se avecinan, esos cambios van a ser significativos en un momento determinado. Por los momentos, ¿qué te puedo decir? ¿Qué me radica a mí aquí? Oye, vale, tú sabes que como tú dijiste en entrada, ¿qué pasó que tenemos divorcio? Yo también soy un hombre divorciado, mis hijos viven con su mamá, y yo te decía una cosa, esos papás gallinas que están pendientes, esos muchachos que quieren saber que todo esté en orden y cuidarlos, digamos que a la distancia, ¿no? Sino estar muy lejos. Eso es realmente lo que me motiva. E inclusive mi formación académica. ¿Por qué? Porque originalmente cuando comencé a dar clases, existía en ese momento, digamos que la configuración de que para que tú fueras un notario público de este país, tú tenías que tener por lo menos 5 años de docencia. Ser registrador tenías que tener 10 años de docencia. Ser magistrado por lo menos 15 años de docencia. Entonces, sin querer, por los años que he visto, digamos que sin ánimos de controversia, eso se ha relajado un poco, en pocas palabras. Entonces, como eso se relajó, yo dije, bueno, vale, yo seguiré dando mis clases, yo seguiré pensando que esto en algún momento debe mejorar, esto debe cambiar. Ahora, estoy viendo por lo menos en inversión, la familia Cisneros tiene un plan de inversión de $1,000 millones en Venezuela. Entonces tú dices, bueno, si yo me he aguantado en Venezuela todo este poco de años y he visto cómo se han desaparecido empresas, el tema cómo ha emigrado personas, yo digo, bueno, ¿cómo hago cómo mantenerme? Bueno, he confiado plenamente en mi profesión, he confiado plenamente en las personas como tú que me llaman, que me dicen, mira Alejandro, tengo esto, y saben que digamos que siempre estoy ahí, que la parte profesional nunca me va a desamparar, nunca va a quedar desamparado tampoco la persona conmigo. Originalmente viene siendo esto. O sea, el ánimo de estar en Venezuela, el ánimo de confiar en Venezuela, de creer en Venezuela, de seguirme formando en Venezuela. Inclusive estoy haciendo un tema ahorita bien interesante, que no lo he comentado, estoy haciendo un postdoctorado. Estoy haciendo un postdoctorado en geopolítica. Ahora, ¿qué pasa? Oye, interesante geopolítica, sí, como no, estoy haciendo un postdoctorado prácticamente, digamos que en la actualidad, con las máximas autoridades de este país. Inclusive con algunas partes bastante interesantes que también pertenecen a la oposición. O sea, que digamos que eso va a nivelar un poco el tema geopolítico con respecto a la universidad donde estoy estudiando, que es la Universidad de Nueva Esparta, no tengo problema en decirlo. Pero ¿qué sucede? En una clase me acuerdo que el rector se levanta y dice, yo voy a solicitar algo y por favor, yo quiero que esto se maneje profesionalmente.
estamos en un salón de clase, que no haya ningún tipo de mal pensamiento con respecto. Es como cuando antes estábamos en Caracas-Magallanes. Yo me acuerdo que tú eres magallanero y yo soy caraquista. O sea, sí. y evidentemente hemos sido hermanos toda la vida y eso ha sido lo de menos, en pocas palabras. Nunca hemos pensado bien, nos hemos echado broma entre nosotros mismos, pero hasta ahí. Ahora, ¿qué pasa? Con el tema geopolítico, es bien interesante porque ¿qué sucede? Como estoy en el medio de las dos tendencias, es increíble ver a un opositor llegando y alguien del oficio llegamos y te dan la mano como anteriormente era la Asamblea Nacional o lo que antes era digamos que la Corte Suprema en este caso. Hoy en día es el tribunal, hoy en día todo es distinto, hoy en día todo ha cambiado. Yo sigo anotado, Tito, en que estos cambios tienen que generarse. Y yo les digo a las personas que están afuera, tengan un poquito de paciencia, sigan evaluando cuáles son, digamos, las oportunidades que quieren desarrollar. O sea, vénganse con una idea fija. ¿Por qué? Porque aquí vuelvo y te repito, la parte pyme puede existir, la parte de las compañías puede existir, pero ante todo, tienes que tener definido exactamente. Claro, pero ahí vuelvo para cerrar el tema de planificación. O sea, es imposible que, o mejor dicho, vamos a hablar de estadística, el 75% de las personas exitosas han tenido un plan. O sea, es decisión tuya. Y nosotros en este canal estamos trabajando mucho en tratar de darle prioridad al tema de la planificación. Porque si no tienes una planificación, va a haber cosas como las que di yo de este lado de la película. Gente que vino a Venezuela y por los papeles compraron una estación de servicio que estaba quebrada o un restaurante o invirtieron el dinero en cosas que no eran negocios buenos realmente, sino a lo mejor por los papeles o por alguna otra cosa. Entonces, de cara a la inversión en Venezuela tienes que tener un plan, evaluar los sectores, ver los indicadores, que es parte del conocimiento que vamos a desarrollar. Entonces, con eso cerramos, yo creo que de tocar el tema de la planificación como un elemento importante, ¿no? Ahora, en todos estos años, Alejandro Montero, ¿cómo has afrontado o qué cosas hoy en día te generan miedo o te han dado miedo? Pues me han dado miedo a mí, oye, digamos que el miedo siempre abunda. Evidentemente, jurídicamente en Venezuela es un tema bien delicado. ¿Por qué bien delicado? Porque cuando se logra desarrollar o tener bastante conocimiento con relación a cómo te manejas, no te voy a decir que te manejas, que eres paranoico, pero sí estás bien atento a todo lo como se pueda manejar. Te voy a explicar por qué. Desde el momento que te montas en tu carro, ya te conviertes tú en un tema peligroso. ¿Por qué? Porque hoy en día hay demasiados motorizados. En el tema legal, si vas a asistir, ¿cómo vas a asistir? Hoy en día el tema de las mujeres es un tema bien complicado en Venezuela. El tema laboral, como me dijiste ahorita, el tema de la movilidad, despidas a una persona y la persona se va a teoría del trabajo y se pone cacho. O sea, a ver, yo me manejo y te lo digo, los clientes que me han llamado a mí y las personas que han estado conmigo, ellas se han dado cuenta que yo pude desarrollar de alguna manera esa inquietud que todo el mundo tiene, pero que nadie la dice. Pero yo sí la digo. Yo le digo, mira, tienes que poner cuidado con esto. Mira, Tito, ven acá. Tú te vienes para Venezuela, tienes que poner cuidado con esto, porque me parece que tributariamente puede pasarte esto. Tú hiciste declaraciones de impuestos, tú hiciste esto, tú las empresas que tú tenías en Venezuela las cerraste, no las cerraste. Cuando vienes a Venezuela y quieres tramitar una nueva empresa y vas a tramitar el RIF, tienes una deuda millonaria en el CENIA hoy en día que es tarifada en euros y no te acuerdas o no sabes. Entonces, ¿qué pasa? Fuiste evasor, tuviste toda la intención. Entonces, inclusive cuando se llega a Venezuela, ¿por qué te fuiste a Venezuela cuando te recibe esa Policía Nacional Migratoria allá abajo en La Guaira? O sea, Tito, ¿cómo me siento? Oye, vale, siento que hay que cuidarse muchísimo, me siento que no estoy formado académicamente para buscar la forma de elaborar como tú lo estás haciendo con ese equipo. Yo soy un hombre asesor. O sea, yo voy a cubrir todas tus vulnerabilidades en materia legal, en materia contable, en materia administrativa, pero decirte cuál es el negocio, cómo perfilarlo, o sea, a ver, no puedo ser el 100%. O sea, así claro. Como cuando estás en un bachillerato que tú dices, las tres Marías yo no las puedo ver. Otro te dice, yo me identifico con las tres Marías. Bueno, yo en este caso me identifico en esa área profesional. Listo, tengo inclusive, he sido abogado, imagínate. ¿Por dónde me he paseado? He sido abogado de clínica, he sido abogado de colegio, he sido abogado en universidad, he sido abogado en todas las áreas que te puedas imaginar, me he paseado por allí. Entonces, evidentemente, te podría decir que tengo un cierto bagaje con respecto a todas las posibilidades o todo lo que puede generarse en un momento determinado si manejas un tema de desastre, pero sí decirte, tipo, ven acá,
tu problema puede ser este, pero es lo que te digo, son temas que son demasiado amplios para hablarlos en 10 minutos, 15 minutos o una hora que podamos. Claro. Y bueno, entrando en este tema, y digamos que veo que hay muchas vulnerabilidades en las cuales un empresario que decide emprender en Venezuela, o cualquier persona que decida regresar, pues como se está viendo, creo que hay muchas vulnerabilidades que te pueden llevar al fracaso, ¿no? Por lo cual es importante contar con personas como tú. ¿Qué opinas tú relativamente al tema del fracaso? Bueno, Tito, ven acá. Te voy a decir, como dice el dicho, es mejor morir sin ver, es mejor morir haciendo el intento que morirse sin haberlo intentado. O sea, es como parte de esa filosofía, ¿no? Evidentemente, Tito, lo que pasa es que cuando tienes ese compromiso, por lo menos yo de la universidad, los hijos míos, que tienes un compromiso de carácter administrativo con el tema de tu oficina, con el tema de ese tipo parafiscal, digamos, ese gasto administrativo que se genera allí, es lo que pudiera decirte que pudiera generarse cierto, porque los ingresos mermaron completamente en la actualidad para todo el mundo y no es un secreto. O sea, ya tenemos ciertos años que los ingresos mermaron completamente, e inclusive este año casi que había una caída libre en su máxima expresión y todo el mundo está de alguna manera con cierta preocupación. Pero ¿qué te puedo decir? La tendencia es distinta. Ven acá, ya Chevron está en Venezuela, ya hay acercamientos con varias empresas petroleras con respecto inclusive al gobierno que se está manejando en la actualidad, en este momento. Las proyecciones económicas, ya llegó un nuevo embajador a Venezuela. O sea, hay oportunidades de negocio. Lo que pasa es que, como lo estábamos conversando en una oportunidad tuya extrajudicial, o sea, digamos que fue de cámara, dice, hace días atrás, hay que aprovechar de una vez montarse en la ola con respecto a los cambios. Sí, Tito, pero es que ven acá, los cambios no son fáciles cuando no se tiene la idea. Lo importante es, como tú dices, cuando tú le dijiste a tu hija, ¿cuál es la idea? Bueno, ¿cuál va a ser la idea de Tito? Bueno, tú estás manejando una franquicia, Hunter Douglas. Bueno, vente a Venezuela con tu Hunter Douglas, que ya tú tienes una mitad del camino recorrido, que es, ya tú tienes estructura, sabes cómo se maneja, cómo todo, y vienes a Venezuela y te apoyas con profesionales que realmente manejen el área y que te puedan decir, mira, Tito, ven acá, contablemente vamos a manejar de esta forma, no te puedes dar estos porcentajes, porque si no puedes entrar en usura sin querer, no vayas a hacer evasor dejando de rebeldía de no pagar estos impuestos para que no te generen una multa extraordinaria, ese tipo de cosas. Pero de resto no, vale, hay que venir a Venezuela. Yo estoy en Venezuela, o sea, yo me manejo temeroso en el sentido de que cuando uno hace las cosas bien, oye, evidentemente tú estás en Estados Unidos y no es como en Venezuela, no es que se relaja, pero por lo menos si tú te comes una luz y te escapas, está bien en Venezuela. Pero yo me acuerdo que yo estando en una oportunidad en Orlando, yo me acuerdo que yo estoy manejando y llegó un semáforo y yo veo una marica y me paré, porque estaba al lado mío, siguió, y era de noche, y te voy a decir algo, tipo, la luz como se encendió, ese fotoflash tan grande, yo creo que hasta la dentadura se la vería, porque era increíble la forma como se persona. Entonces, es muy distinta la forma como tú lo enfocas de ese lado. Yo te voy a decir una cosa, Venezuela es muy noble, está tiene oportunidades mucho, estamos nobles, digamos, aquí podemos explotar todo, ganadería, agricultura. Nosotros somos, digamos que en el tema de turismo, estaba viendo en estos días, o estaba escuchando, mejor dicho, que hay un tema con respecto a la nueva ministra de Turismo, que quiere manejarse un tema con cruceros aquí en Venezuela, o sea, que rescatar Margarita. Yo digo, o sea, somos un país maravilloso. Higuerote, Tito, hemos estado millones de veces en Higuerote. Eso se quería convertir en un puerto interesante, convertirlo como el Caribe, o sea, ese tipo como si fuera un tema lechería, ese tipo de cosas, así como si fuera Miami. Eso se puede. Por eso te digo, yo sí creo que es el momento preciso para que las personas comiencen a pensar, bueno, vamos a madurar la idea de Venezuela. Lo que pasa es que el que se fue huyendo al tiempo, porque tú huyes tiempo. El problema de nosotros, Tito, es el tiempo. Que es el que le tiene uno miedo, ¿no? Tú dices, oye, están pasando los años, ya yo tengo, por lo menos en mi caso, tengo 53 años. Entonces, ¿qué he hecho? Bueno, he llegado hasta aquí, estoy estable en este tipo de cosas. Ajá, pero no tengo nada sólido que me garantice que yo dentro de 20 años, cuando tenga 70 años, pueda estar más cómodo o en su defecto no tener nada, que es el temor de muchas personas. Entonces, que es el temor que pueden tener en Estados Unidos también muchas personas también. Sí, yo otra de las cosas un poco para tocar un temita que hablabas hace rato, que te pasó en la universidad con un trabajo de exigieron profesionalismo. Yo creo que ese tema, te pongo un ejemplo, pues mi papá es chavista, durísimo, y duramos años que no nos hablábamos hasta que yo dije, bueno, o sea,
no puede ser que la familia se separe por este tipo de cosas, así como lo que tú mencionas de Caracas y Magallanes. Es algo que hay que aprender a entender, a darle su espacio y que no sea un tema de conflicto, ¿no? Y te lo digo porque la siguiente pregunta tiene que ver con que a mí me gustaría hacer un podcast con mi papá, por ejemplo, porque yo lo admiro, ¿sabes? O sea, claro. yo he hecho la historia de mi papá, que es la historia de muchos padres venezolanos, que es la historia de muchos padres españoles que cuando se fueron a Venezuela, de muchos inmigrantes que recibió Venezuela, y seguramente son historias parecidas. Gente que luchó, la historia de Franklin Virgo es muy parecida a la de mi padre, porque estudiaron juntos, por ejemplo, el mismo colegio. No juntos, pero el mismo colegio, por ejemplo. Oye, y yo admiro a mi papá. Y mi siguiente pregunta contigo es precisamente eso, o sea, ¿a quién admiras? ¿A quién admiro? Oye, vale, mira, te voy a ser sincero, Tito, y voy a ser bastante radical por este tema. Hey, hago un paréntesis, pues la cosa Margot de este programa. Admiro mucho más a mi mamá por todo lo que hizo con nosotros, pero mi padre también lo admiro porque tiene una historia, los dos, una historia espectacular, ¿no? Te voy a decir algo y te voy a decir, nosotros cuando éramos muchachos, porque yo nos conocemos hace muchísimos años, nosotros no teníamos pensamientos ni participación política. Nosotros no teníamos participación, pensamiento político. O sea, es más, no nos importaba, para serte sincero, qué gobierno estaba de turno. O sea, no nos importaba. Inclusive, por lo menos, a mí me da risa porque mis hijos, hoy en día en la actualidad, primero no tienen pasado de saber qué ha pasado en Venezuela. O sea, no hay un pensamiento que es distinto, ¿no? Porque evidentemente este gobierno ha estado muchísimos años de forma continuada y no hay nada de forma comparada. ¿Qué te puedo decir yo con respecto a qué pienso yo? Mira, tío, a mí me interesa mi país. Yo puedo ser tolerante con cualquier grupo. Por eso estoy haciendo el postdoctorado. Porque es interesante, yo te lo voy a decir con propiedad, ver compañero mío de clase, un ejemplo, el Cote Guacho, un ejemplo. Compañero mío, la presidenta del Tribunal de Justicia, Caril, la doctora Caril, con respecto a la persona esta que representa Acción Democrática, a señor Martínez. O sea, hay tres tendencias, digamos, que de alguna manera conviven. Ojo, no son relaciones antagónicas, ojo pelado con eso, porque no, todo lo contrario, se saludan bien, se ven bien, que es como debemos ser nosotros. Ahora, tendencias políticas, oye, véale, Tito, mi tendencia política o mi pensamiento con respecto a tu pregunta, y cuidándome mucho evidentemente del comentario, ¿qué te puedo decir? Pero mi comentario no tiene que ver con política, tiene que ver con a quién admiras, a Bolívar, a tu papá, a tu mamá, ¿quién? Bueno, estamos hablando, bueno, admiración, oye, mi papá es una persona que ya no está en este mundo, en este plano terrenal. Mi mamá está en Estados Unidos también, que 20 y pico años también allá, ya mi mamá tiene su residencia, su estatus allá en Estados Unidos, y todavía está trabajando. Ahora, verla trabajar a la edad que tiene, verla todavía desempeñarse, interesante. Papá muere el año pasado, mi papá estaba prácticamente con un tema país, ¿por qué? Porque ya no había trabajo, o sea, ya no había, en la parte contable, ya las empresas que él podía manejar no estaban, ya iban desapareciendo. Y te hice mención con respecto al tema ese político, porque este podcast tuyo, evidentemente lo van a ver en algún momento muchos compañeros míos, evidentemente compañeros, estamos hablando abogados, contadores, administradores, clientes míos, en este caso amigos como tú, de los amigos en el sentido que nos acompañan en este tipo en el transcurrir de nuestras vidas. Inclusive me pareció algo bien cómico, porque el domingo me estoy tomando un café con un colega, a quien le tengo mucha admiración y respeto, que hoy en día tiene 70 años, compañero mío de clase, y estando pagando el café para irnos a retirar a la mesa, me consiguió un amigo que estudió conmigo de cuarto a sexto grado y me reconoció, yo lo reconocí. Entonces cuando tú dices, Dios mío, ¿qué pasó con el tiempo? ¿Dónde está la admiración? ¿Cómo nos manejamos nosotros? Bueno, tipo la familia, la formación. Yo conozco a tu papá, a quienes tengo mucho respeto, inclusive hace poco tu papá, y te llamé grande tu papá, te hice una llamada allí para que lo explicara. Y con respecto a la admiración que le tienes a tu papá, oye, yo le tengo mucha admiración a tu papá, porque yo vi a tu papá montar esos, ¿cómo se llama? Esas cornetas en esos famosos desfiles del 5 de julio, me genera gran admiración, ¿no? Y sí. No lo voy a olvidar, y ver a tu allá en la Guardia Nacional también en este caso, ver a mi papá manejando la parte contable, mi mamá estando inclusive manejando un tema de transporte. O sea, nosotros tenemos una formación familiar bien interesante, bien buena. Ahora, vuelvo y te repito, el tema país es un tema delicado, es un tema que la tendencia es a mejorar.
me siento tan identificado con el cambio. ¿Identificado en el cambio a qué? Al progreso, a un cambio de progreso. Por eso es que el que está afuera, que tiene 10 años como tú, que tiene la idea de, pero dime más, bueno, ¿qué te puedo decir? Vente para Venezuela, tráete una idea por lo menos que ya tengas adelantada, que jurídicamente, contablemente aquí nos ajustamos. O sea, este es un país noble, esto está virgen, tío, es un país virgen, donde es como si, llega un momento, es que esto fue como lejano oeste, que tú agarrabas y volteabas, veías una calle, volteabas para la otra y no veías a nadie, salías a las 12 de la noche y no veías a nadie, te decía, Dios mío, ¿para dónde se fue la gente? Tengo inclusive una anécdota bien interesante y de alguna manera me dio un poquito de tristeza el año pasado. El año pasado estaba yo en Chichiriviche, allá en Falcón, estaba exactamente en pleno Cayosal. Cuando estoy en pleno Cayosal, que me meto al agua y comienzo a ver así todo lo que es la orilla, todo el camino, y digo, oye, qué increíble, Dios mío, pura gente de mi edad, mayores que yo y muchas chicas. La generación, Tito, de 30 años, de 28 años a 45 años se fue, hermano, se fue. O sea, esa fue una apreciación tan grande que es el que va a ver este podcast tuyo, que va a decir, ¿y si yo vuelvo? Ajá, ¿qué voy a hacer, hermano? Mira, aquí todo el mundo, esas generaciones se fueron. Aquí hay tantas cosas que hacer. Aquí todo lo que tú vayas a hacer, todo es como esa tierra bonita, fértil, así como, ¿te acuerdas cuando sacaba la yuca allá Sebastián de los Reyes? Sebastián de los Reyes, compartirlo con tu papá, épocas maravillosas de muchachos que compartimos nosotros. Eso es esta tierra, tío. O sea, claro. Y ver esas generaciones que pudieran volver sería maravilloso. Y contar con ellas. De hecho, ahí me has dado el marco perfecto para una pregunta que tal vez es la última para entrar ya en temas más técnicos, ¿no? Y es, tú, digamos, ¿cuáles serían esas 3, 4, 2, las claves que tú le dirías a alguien que está afuera que debe tener presente al momento de regreso? Un poco más puntualizando. Y yo me refiero a 3 porque, bueno, sé que tu perfil en la materia legal, contable y administrativa es fundamental para cualquiera, pero si quieres enfocarlo ahí, perfecto, y si no, en cualquier otra área, pues, para ya después sí entrar al tema, digamos, más técnico de esos puntos, pues. Bueno, primero tienes que sincerizar tu estadía en Venezuela con relación a que seguro que te vienes con una cédula vencida. Hoy en día, nosotros nos manejamos en el SAIME, todo es más digitalizado que como anteriormente era. Anteriormente tú agarrabas, no tenías la cédula a la mano, no tenías el pasaporte, casi que te identificabas con un carnet, aunque ahorita entró en vigencia una ley especial de simplificación del trámite administrativo que se le está dando una continuidad, que se supone que en teoría va a aliviar un poco el tema burocrático que debería mermar un poco. Pero ¿qué tienes que hacer de entrada? Primero, tienes que venir a Venezuela, tramitar tu cédula, actualizar un RIF personal. Si no lo tienes, deberías ya de sacarlo. Me imagino que ya muchas personas se fueron con su RIF personal, tienen que actualizarlo. Evidentemente, sincerizar el tema de la banca. El tema de la banca es bien interesante, Tito, porque se está ventilando mucho. O sea, hay muchos comentarios. Es más, yo estuve hoy, antier, con la presidenta del condominio donde yo vivo. Estábamos en un banco y le pregunto yo al gerente del banco, mira, cuéntame algo, la chequera, ¿vamos a tener chequera? Me dice, no, es que todo es digitalizado. Le digo, sí, pero lo que pasa es que ven acá las negociaciones de compra-venta de inmuebles, las negociaciones con respecto a la compra de vehículos, el SAREN no te permite, en este caso, que tú manifiestes, así como se redactaron los documentos anteriormente, el cual ya fue cancelado en su totalidad. Eso ya no existe así. Hoy en día tiene que, evidentemente, acompañarse documentalmente con respecto a un instrumento financiero. Entonces, no hay cheque. Entonces, bueno, son preguntas interesantes donde me dice a mí, o yo le comento, dime los créditos. Me dice, no, se está manejando algo de eso. O sea, no hay con certeza todavía el tema del crédito, pero es un tema interesante en Venezuela. Que una vez que se estabilice un tema más, que exista un tema de cambios en Venezuela, que ya están manejándose y que ya se está todo sincerizando, ya cuando se estabilice todo ese tema, ya estaremos mejor. Ahora, volviendo al tema de lo que me preguntaste, ¿qué tendrías que tener? Bueno, tu cédula actualizada para hacer cualquier tipo de acto de negocio, tener tu RIF personal actualizado, si evidentemente vas a hacer algún tipo de gestión, pues, en este caso. Y otra cosa, sí, bueno, habría que ser una especie como de un estado de cuenta. O sea, ¿cuál es mi estado de cuenta en Venezuela hoy? ¿Sabes? O sea, mira, con respecto a RIF, cosas legales, qué sé yo, ¿no? O sea, como un estado de cuenta nacional, pues no sé.
en teoría, necesitas manejarte por un banco. Por eso te digo, para que tú te puedas sentar en un banco, tienes que tener la cédula actualizada. Evidentemente, inclusive si vas a tramitar un crédito personal, porque es que esas empresas pymes que te estoy diciendo se manejan también con documentación personal actualizada. No, yo me imagino que yo creo que esto hay que hacer un gran picture, porque, digamos, o sea, pensar en crédito en este momento creo que o sea, no tiene sentido. O sea, tú no puedes pensar en crédito cuando ni siquiera estás en el país, no estás produciendo, no estás facturando, no tienes historia de crédito para pensar en que te van a prestar plata, cuando en nuestra época con una empresa que facturaba X no te daban crédito. O sea, menos, lo otro, un tema importante. No te interrumpa, no lo manejes de esa forma, porque te voy a explicar qué es lo que sucede. El tema bancario en Venezuela se va a mejorar la tendencia. ¿Por qué? Porque ya se liberó el Banco Central de Venezuela con respecto a ciertas sanciones que existían. Esa paralización de hacer negociaciones con respecto a acá. Si yo tengo una cuenta en Estados Unidos y presento mi estado financiero, presento una certificación de ingresos, un balance personal y digo, yo no tengo cuenta en Venezuela, estoy llegando a Venezuela, pero yo tengo este movimiento aquí, evidentemente un analista con cierta capacidad te va a decir, bueno, está bien, y tú tienes algo que me pueda servir a mí, bueno, búscate un fiador o búscate por lo menos alguna figura adicional que te pueda servir. Te digo por qué es. Porque de repente tú no, porque ya tú tienes ese background con la edad que tienes y los años que has vivido. Pero un muchacho joven que se devuelve a Venezuela con 23 años, con 25 años, que se fue por un tema, que se fue por el Darién, para un ejemplo, y llegó como sea y pasó frontera y lo que sea y logró estar en Estados Unidos, pero se da cuenta que tiene a estas policías migratorias en Estados Unidos que cualquiera se lo llevan de una vez y lo dejan detenido y lo trasladan nuevamente a Venezuela. Entonces dice, Dios mío, no logré nada, no tengo plata, ¿cómo me manejo en Venezuela? Bueno, hay que socializarse un poco por el tema que te estoy diciendo yo, maneja los papeles aquí y buscar la forma de que si te trajiste una cuenta, por lo menos buscar la forma de generar crédito. Porque ¿qué es lo que sucede? Las tarjetas de crédito. Mis tarjetas de crédito, para que tengamos una idea, por lo menos yo en el ámbito personal, mis tarjetas de crédito tenían un límite de crédito de $50 al cambio en bolívares hasta hace el año pasado. Y hoy en día las tengo prácticamente $1,000 cada una. Pero es que ven acá, porque conservé el crédito. Si tú te vienes a Venezuela y eres un muchacho que tiene, vuelvo y te repito, que tienes unas referencias, que tienes una tarjeta afuera, yo tenía esta cuenta aquí, llenas cierta información, la respaldamos con una certificación de ingresos, pues la persona ya tiene un emprendimiento o por lo menos presenta una pyme y mira, yo tengo esta pyme, vamos a pedir este crédito, Tito. Es una forma distinta. Lo que pasa es que la forma como tú te fuiste hace 10 años es una forma totalmente adecuada, digamos que a una juventud distinta hoy en día. O sea, el pensamiento es totalmente distinto. Te lo digo porque yo me manejé toda la vida con respecto a ello. ¿Por qué me manejé todo respecto a ello? Porque nosotros llevábamos contabilidades en la empresa, papá siempre se mantenía haciendo, en este caso, certificaciones, balances personales, estados financieros para las empresas. Para todos lados te pedían un balance personal. Exacto, lo que era el ABC. Hoy en día, evidentemente, como esa tendencia, para nadie es un secreto que las personas de alguna manera siempre buscan la forma de que, oye, yo tengo $1, no me lo cambies a lo oficial, oye, algo más adicional, por favor, porque necesito hacer este pago. Entonces, ese tipo de movimiento es el que te permite a ti de alguna manera que te influe un poco tu referencia. Claro, pero yo creo que hay un proceso en el cual, en base a la apertura que vaya a haber a nivel económico, la sinceración de sueldos y salarios también, porque, o sea, en Venezuela, yo no sé, y es una pregunta que te tengo, el tema de la dolarización es un tema para hablarlo con profundidad, creería yo. ¿Va a haber dolarización? ¿No va a haber dolarización? No sé si es un tema tabú o es un tema pero es un tema que hay que considerar, porque tú puedes, digamos, si logras sincerar eso, la economía va a tener a lo mejor una dualidad en moneda como era en Panamá, que estaba el colón, creo que era, y estaba el dólar, o como está Ecuador, que es solamente dólares. ¿Cómo va ese tema ahí? Bueno, el tema de Venezuela es bastante interesante. Nosotros tenemos un salario congelado de 130 bolívares hace ya varios años. Ahora, ¿qué sucede? Es un tema, digamos, de alguna manera paralizado, pero las personas también ganan de forma adicional una bonificación especial de carácter no remunerativo ni salarial, o sea, el cual no va a ser parte de un cálculo para un salario integral en un momento de concluir la relación laboral, ¿no? Para un tema de prestaciones sociales, para un tema de una liquidación. ¿Qué pasa? Hay sentencias hoy en día en nuestras noticias que establecen
que mientras que exista un contrato de trabajo, mientras que especifique que tu salario solamente son 130 bolívares y lo demás son bonificaciones especiales de carácter no salariales, así como te acompaña el bono de transporte, el bono de guerra, ese tipo de cosas. Tito, esa es una materia bien interesante, bien amplia, inclusive el tema de inamovilidad. No sé si quieres hablar un poquito más de eso. Sí, es una de las preguntas que te tenía. El tema de inamovilidad tiene ya muchos años en vigencia. Aquí en Venezuela, desde hace varios años, inclusive hasta ahorita, todos los despidos en Venezuela son nulos. Todos los despidos en Venezuela son nulos. Las personas gozan de inamovilidad laboral presidencial. Ahora, ¿qué pasa? Para tú poder despedir a una persona, tiene que estar encausada en el artículo 79 de la ley de la Ley Orgánica del Trabajo, que establecen los causales en este caso de despido. Pero para tú poder hacer ese despido, tienes que trasladarte a la Inspectoría del Trabajo y a solicitar una calificación de falta o una calificación de despido en contra de ese trabajador. Y te voy a decir una cosa, hoy en día, para nadie es un secreto, el pensamiento ha sido estrictamente, digamos que abrazando el tema del trabajador. Entonces es muy difícil que prospere una calificación de falta de despido en contra de un trabajador. Entonces, eso es una cosa de la inhabilidad laboral por un decreto presidencial. Existe la inhabilidad laboral por el tema de gravidez de la mujer, que es desde el momento del inicio del parto hasta 2 años después del parto. Desde el momento del inicio del embarazo, hasta 2 años después del parto. Eso también se hace expansivo aquí a la parte del hombre. Eso generó en algún momento determinado, unos años anteriores, digamos que de alguna manera la forma imprevista de una natalidad con el hombre que tenía una mujer y tenía un hijo, y cuando llega a cumplir 2 años, el niñito casi que ya perdía la inamovilidad con respecto a la parte paternal. Entonces salía embarazado con otra mujer y con perspectar la partida de nacimiento del niño ya gozaba de inamovilidad laboral otra vez. Claro, porque se maneja un tema con respecto al 130 bolívares, el tema de la paralización inmediata, porque era bastante fuerte el tener perpetuamente a una persona prácticamente bajo esa cultura que la buscaste de alguna manera apoyando al trabajador y de alguna manera fue relajada. Inclusive también el tema de tener un hijo especial, donde tiene que tener de alguna manera una atención que puede ser sobrevenida en cualquier momento. Una situación que hoy el niño, tú trabajas 15 días perfecto y de repente el niño se enfermó, alguien tiene que atenderlo y él tiene un cuidado especial. Entonces ese cuidado especial que tiene en este caso el niño va a cubrir la inamovilidad de la mamá o el papá en un momento determinado para que no pueda ser despedido, ese tipo de cosas. Ahora, Ale, aquí, de hecho, te interrumpo para decirte algo. Aquí tenemos materia para desarrollar muchísimo. De hecho, me gustaría después por programa que armemos una estructura de programa, porque esto hay que dividirlo, digamos, por distintas áreas, ¿no? Y yo me pregunto, ¿cómo? O sea, aquí a lo mejor para cerrar este tema por hoy, porque creo que necesitamos organizarlo para preparar algo que la gente lo pueda digerir, porque creo que es muy amplio. Pero yo, sabes que tenía mi empresa en Venezuela, tuve, digamos, emprendiendo en Venezuela. Y yo ahorita, a estas alturas, cuando veo esto y veo la gran oportunidad que hay, creo que esto hay que explicarlo muy bien, porque si yo te pregunté qué cosas te da miedo, yo cuando me dices todo esto es así como cuando yo estudiaba programación espagueti, o sea, que tú sabes por dónde comienza pero no sabes por dónde termina, no es estructurado, no es en bloque, o sea, creo que hay un mundo muy bonito, muy enriquecedor desde el punto de vista de manejo de la información, que veo que está súper claro en toda esa información que necesitamos, pero que es importante comenzar a difundirla de una manera bien estructurada, porque a mí me daría miedo abrir una empresa ahorita pensando en nada más en la movilidad laboral. Es algo que nos dio, entre comillas, diría yo, muy duro, porque yo llegué a encontrar trabajadores que te estaban robando y no lo podías votar. O sea, eso es un caso grave que te afecta, que destruye tu compañía, que no, y más cuando oye, tienes unos montos interesantes de nómina en una empresa, ¿me explico? Entonces, yo creería que eso es bueno que lo hablemos y que lo estructuremos bien, ¿no? Porque creo que hay mucho por orientar a todos aquellos que estamos pensando en invertir en Venezuela, porque para darte la última pregunta es, ¿cómo hace una empresa pequeña hoy en día para sobrevivir o para organizarse con tantas regulaciones
recursos humanos, la parte legal, la parte de impuestos, que si ahora está más complicado el tema de impuestos, imagínate, ¿sabes? Más el tema de mercado, eso sí es lo único que sí creo, que Venezuela es un mercado virtuoso. Primero porque estamos en un momento en el que hay que construir todo. Viaria, que es, por ejemplo, el tema de tecnología, de telecomunicaciones. Yo tengo de hecho lo hablé en estos días con Miguel Escao, que fue jefe mío, fuimos socios inclusive, y él está en una operadora allá, y yo le decía, oye, una de las cosas que a mí como tecnólogo, o como, digamos, vengo de CanTV, una de las cosas que viví fue la transformación o la entrada de Huawei al mundo de las telecomunicaciones, cuando el mundo de las telecomunicaciones en Venezuela estaba dominado por Cisco. Más, palabras menos, yo creería que ahorita gran parte de la infraestructura que está en Venezuela es de Huawei. Ahí tocamos temas de seguridad, tocamos temas de patentes, tocamos temas tecnológicos importantes, que es uno de los principales elementos para emprender en Venezuela, porque necesitas internet, necesitas datos, necesitas telefonía, necesitas un conjunto de herramientas para que tu negocio opere. Fíjate que hoy estamos en este podcast y tu señal me llega con lentitud. O sea, eso afecta a cualquier negocio. Entonces, me decía Miguel, para puntualizar, que el mercado no aguanta probablemente el montar una infraestructura Cisco, porque el mercado no lo soporta desde el punto de vista de generación de Producto Interno Bruto. En algún momento será, pero bueno, es parte de los cambios que se tienen que dar. Pero volviendo entonces a la pregunta contigo, es más allá de la tecnología, que es la parte que a mí me gusta y que, digamos, tengo más fortaleza, todo esta maraña de legal, contable, fiscal, ¿cómo la manejamos? La maneja, a ver, teniendo conciencia tributaria. El problema de nosotros en Venezuela es que nunca existió, siempre se manejó un tema de anarquía, y lastimosamente el tema inflacionario en Venezuela nos ha perjudicado. El tema de la salida de profesionales importantes que manejen materias en un momento determinado, entonces ha hecho que este tipo de empresas de alguna manera pierdan su fortaleza, ya sea de negociación, de trabajo, de servicio, de lo que tú quieras manejar, y quede vulnerada. Ahora, tributariamente, administrativamente, tipo, conciencia tributaria, no queda de otra. Inclusive, el reto lo tiene el gobierno que se está manejando ahorita y el gobierno que vendrá después, que no se sabe realmente qué pasará en este país, porque es la verdad. Entonces, es un tema interesantísimo ver cuál va a ser la estructura que ellos van a generar, porque si no hay una estructura sólida, un pensamiento bastante, digamos, que se pueda vender, que dé tranquilidad a un emprendimiento, a un empresario, yo dificulto, para serte sincero, que prospere, o por lo menos que las personas que están afuera, al ver esas debilidades, porque de repente la impresión que puedan tener más de uno que me está escuchando dice, sí, oye, pero voy a volver y no es estructura. Bueno, es que ven acá, para nadie es un secreto que los cambios se están generando prácticamente este año. Y el ejemplo típico que yo siempre he dicho, si tú divorcias a una persona, llámese que tenga hijos, un ejemplo, desarticular una familia, tú no la desarticulas en un mes, no la desarticulas en 6 meses, o sea, tú tienes que pasar por tu divorcio, por partición, después sincerizar a la familia con respecto a cómo te vas a ver, cómo no te vas a ver, o sea, en qué puedo aportar, en qué no puedo aportar, hacer ese seguimiento familiar. O sea, en Venezuela estamos, vuelvo y te repito, tipo, esto es un país que está virgen por relación a muchas cosas. Entonces, darte a ti una opinión con respecto a una sinceridad tributaria, administrativa, contable, Tito, ven acá. Mientras que exista una duda con respecto a la parte impositiva tributaria, con respecto a una duda con respecto a la parte jurídica en Venezuela, nadie se va a acercar a Venezuela. Por eso es que yo soy positivo y yo me estoy yendo a mis clases y estoy recibiendo clases y le digo a mis alumnos, Venezuela es un país maravilloso, ustedes tienen que tener cultura tributaria, porque es que nosotros los venezolanos hemos sido muy vivos con respecto muchas veces a eso. Por lo menos el que está afuera, como estás tú ahorita, ya tú tienes un norte que tú dices, Dios mío, si yo me duermo con estos impuestos me van a comer o me van a embargar. Hay cuántas personas no declaran la bancarrota. En Venezuela son muy pocas las empresas que declaran los estados de insolvencia y después la quiebra. Vamos a dar caso, porque siempre hay una forma, de alguna manera, de buscarle una solución. Esa, evidentemente, es una habilidad del empresario en este caso. Probablemente mi pregunta viene un poco más técnicamente hablando a lo siguiente. Ingresos.
menos costo es la utilidad. La pregunta a lo mejor viene aquí. Si analizamos el aporte al Producto Interno Bruto de una compañía, pues la generación de utilidad o lo que uno busca de alguna manera es producir bienes y servicios, pero que sea rentable, que sea un negocio win-win. Cuando hablamos de todos esos impactos fiscales, son montos porcentuales, es un monto elevado que afecta a tu utilidad. ¿Cómo lo ves? O sea, cada caso hay que analizarlo. Listo, cada caso hay que analizarlo porque evidentemente por la naturaleza del trabajo que tú vayas a desempeñar o el servicio que estés prestando es muy distinto. Ahora, ¿qué pasa? Tributariamente, por lo menos el 50% de tus ingresos se van expansidos de forma expansiva, ¿cómo? En impuestos nacionales, en impuestos municipales y las famosas parafiscales. Entonces, ¿qué está sucediendo? Si tú te vas un poquitico por arriba con respecto a la venta de algo para poder paliar eso, entonces eres considerado que estás vendiendo sobreprecio y es una usura. Entonces, ¿qué pasa? Te pueden perseguir a ti por ese lado. Entonces, es un tema que es muy amplio, muy neurálgico y puede generar muchas malas interpretaciones. Entonces, yo estoy en Venezuela, yo no estoy en Estados Unidos. Entonces, yo tengo que ser muy prudente con respecto al comentario porque no quiero generar sentimientos encontrados o que yo simplemente no estoy de acuerdo con cómo se está manejando. Tú sabes que para cerrar este capítulo y darte el espacio a que le digas a la gente tus datos de contacto y cómo contactarte para cualquier requerimiento, quiero decirte algo. Ya tengo una idea para Venezuela y es asociarme contigo para hacer un consultorio bastante grande, porque creo que vas a tener mucho, pero mucho trabajo de aquí en adelante, porque la cantidad de personas que necesitamos de apoyo, de gente con el perfil integral que tú tienes, es inmenso. Así que prepárate, porque creo que viene muchísimo trabajo y estoy dispuesto a asociarme contigo en eso, compadre. Mira, te doy unos últimos minutos acá para que te despidas de la gente. Viene el compromiso de un programa para ir dividiendo esto como la torta. Pues vamos a comernosla por pedazos. Un área vamos a tocar el tema contable, otro programa para el tema y vamos así desarrollando contenido. Mira, Tito, a mí me da risa porque yo converso con mi hija hace rato y con mi hijo Enrique. Me dice, papá, tú vas a conversar con Tito para que tú hablas mucho. Digo, no, quédate tranquilo. Y te da el ejemplo. Cuando yo estaba haciendo ahorita mi defensa con el trabajo de grado con respecto al tema del doctorado, me dice, evidentemente, doctor, más unos 25, 30 minutos. Yo estaba hablando y yo le decía a mi hija, nena, ¿cuánto vamos? 45 minutos. Oye, pero es que no puedo, se me va la onda, espérate. Entonces, cuando yo converso contigo, mira, viene a mi mente tanta información y yo manejo tanta información que a veces pudiera ser hasta contradictoria. ¿Por qué contradictoria? Porque yo puedo ir más allá dando un paso tan de cuidado en todos los aspectos, porque cuando tú eres administrador, tú eres contador y tú eres abogado, tú tienes, digamos que tanta fortaleza de yo decirte, mira, tienes que poner cuidado con esto. Y también si pasa por esto. Entonces vas a decir, oye, pero tú, bueno, yo no duermo. O sea, yo casi no duermo. ¿Por qué? Porque pienso tanto y me gusta tanto lo que desarrollo que mi oficina está a la orden. Mira, mi oficina está en pleno centro de Caracas y te digo por qué la tengo en pleno centro de Caracas. Originalmente la tengo en el primer centro comercial de Venezuela y donde están las primeras escaleras mecánicas de Venezuela, que es el famoso pasaje 5. Ahora, allí se pasearon todos los escritorios jurídicos más grandes de este país en la época. Hoy en día está muy desolado, pero yo sigo apostando a Venezuela. Ahora, ¿qué está sucediendo con respecto al tema de que te me está diciendo 20 a Venezuela? Sí, aquí va a haber muchos vacíos, inclusive hay muchas personas que se vienen de afuera que van a tener... Mira, mi hijo, te da un ejemplo. Mi hijo hace 1 año y medio me dijo, papá, dígame, ¿por qué no montas una empresa y te dedicas a otras cosas si el ejercicio profesional del derecho está un poco paralizado, si ya las empresas se fueron? Ese pensamiento de él, mi hijo prácticamente le falta un número de ingeniero, que es como tú. Es una persona que no tiene nada que ver con respecto a la parte contable, a la parte legal. Y yo le digo, oye, lo que pasa es que montar una empresa en este país, que hablamos hace 2 años, es como medio cuestionado. Porque es que son muchos, desde el momento que tú la constituyes, tú estás ya reconociendo que tienes, así no estés generando ingresos, tienes que hacer declaraciones mensuales, así sea en cero. Aparte de eso, tienes que comenzar a tener algunas obligaciones parafiscales, pero eso es un tema que lo vamos a analizar.
Entonces me dice, ok, pero se queda como ese vacío. Ahora, y como ya está prácticamente, que le falta una cierta graduación de ingeniero, me dice, papá, tú sabes que yo estaba conversando con los amigos míos, ¿qué pasó? Yo tengo muchas ganas de emprender. Bueno, tienes muchas ganas de emprender, ¿no? Búscate a Tito, que es un hombre empresarial que se maneja muy bien y tú estás ahí y ya tú has tenido conversaciones con él. Ahora, cuando ya tú tengas madurada la idea, qué es lo que puedes explotar con él, me buscas a mí, me llamas, que yo los apoyo en la parte contable y legal, que si la estructura la vas a montar en Venezuela, cuentas con todo mi apoyo en la materia contable y la estructura. Si lo vas a hacer allá y vas a manejarte, bueno, ya Tito tendrá de alguna forma sus esquemas de trabajo y su apoyo de alguna manera allá. Tendrá alguien que la. Pero Venezuela, bueno, te repito, es un país noble, aquí hay mucha expectativa de negocio, aquí muchas personas tienen ganas de volverse a Venezuela. Yo he hablado con mucha gente que me dice, estar en Venezuela, estar fuera de Venezuela es duro, es muy duro. Yo digo, claro, no lo viví yo lo viví personalmente. Entonces, como yo estoy aquí, y como tú sabes que y tú estuviste ahorita en Estados, también estuviste en Panamá y también lo viviste, entonces cuentas conmigo. Yo quiero decirle a tu público que estoy a la orden. Soy un hombre muy precavido con relación a la forma como me manejo, porque yo no te voy a estar mintiendo. O sea, yo no quiero decirte, no, esto es perfecto. No, Tito, hay unas vulnerabilidades que evidentemente hay que corregir, que ya es un tema de estabilidad de país que hay que corregir. Hay que brindarle, digamos, a la población y al mundo como tal, vénganse a Venezuela, así como ustedes quieren venirse a Venezuela, porque ustedes están afuera, así están muchos empresarios y muchas empresas grandes, pero los cambios tienen que ser, ya se están generando. Ahora, es cuestión de tiempo, vamos preparándonos desde ahorita. Quien quiera conversar conmigo desde ahorita, vamos a ir pensando, hay que estructurar, hay lo que llamas tú, tienen oficinas, van a necesitar locales, van a necesitar galpones, ese tipo de cosas que vayan a utilizar, fincas, ese tipo de cosas que el país es muy noble, y tú lo puedes manejar. Y te felicito por tu trabajo, que eso es maravilloso que estás haciendo. Gracias, Alejandro. Y mira, bueno, de verdad que, sabes que pensé que era más sencillo lo que íbamos a hablar hoy. Y fíjate, no tuvimos ni siquiera chance de ningún tema que nos digamos, alejara del contenido, ¿no? De verdad que muchísimas gracias por tu tiempo. Yo lo que me queda decirle a la comunidad de señores, recuerden que el éxito no es para todos, ya que aunque está disponible para todos, solo unos pocos deciden salir a buscarlo. Y si ese éxito o ese plan te está llevando a Venezuela, ahí tienes a una gran persona responsable, seria, en mi caso con las mejores calificaciones, porque lo conozco desde que prácticamente nacimos. Nuestras familias éramos vecinos de niños, y bueno, conozco toda su trayectoria y creo que no conozco, por lo menos en lo personal, nadie más integral a nivel de poderte brindar un tipo de asesoría en esas tres áreas tan fundamentales, ¿no? Entonces, bueno, por acá les mandaré los datos de Alejandro en el video para que lo puedan contactar. Y bueno, de acá, Alejandro, que hay compromiso, entonces yo creo importantísimo de que hoy sembramos un proyecto o dimos un primer paso en ese proyecto que yo he llamado el retorno de la Vinotinto. Y creo que tenemos mucho que dar, y al final este programa lo que busca es eso, es darle un espacio, es darle voz a talento. O sea, porque en Venezuela hay un talento brutal. Tú eres talentoso, yo soy talentoso, mucha de la gente que nos rodea es talentosa, pero probablemente no tenemos esa ventana de oportunidad para podernos dar a conocer, y más que dar a conocer, yo diría es aportar, porque lo bonito de esto es que lo estamos haciendo de corazón, no lo estamos haciendo por una razón mercantilista. Sin embargo, la forma, como lo dicen la gente de YouTube, de monetizar es que la gente te contacte, que la gente vea en ti un socio, un partner, un asesor para lo que puede significar un proyecto de inversión en Venezuela. Y por mi lado, pues, de verdad, seguir apoyando este tipo de contenido. Así que seguimos a la orden y bueno, hablamos, hermano. Muchísimas gracias y bueno, saludos. Gracias, Tito. Gracias a saludarte, saludo a tu audiencia.